Bueno, aquí está, para recordar. Tenemos el núcleo, tenemos el retículo endoplásmico rugoso con los ribosomas. Tenemos el retículo endoplásmico liso. Quedamos que el núcleo, en este caso, está aunado al retículo endoplásmico rugoso, porque requiere estar aunado, puesto que tiene los ribosomas, que en un momento dado sintetiza proteínas, porque a lo mejor el núcleo se va a dividir. Pero también aquí les hago la aclaración que las proteínas que fabrica los ribosomas son principalmente para el núcleo, pero también puede haber algún otro orgánulo que necesita estas proteínas. Entonces también las proteínas que fabrican los ribosomas no solamente son para el núcleo, puede ser para otro orgánulo. Y tenemos aquí el retículo endoplásmico liso, que tiene como forma de tubos, aquí están. El lumen, que sería la entrada. Algunos tienen una forma como de cisternas, igual que el retículo endoplásmico rugoso, como por ejemplo, pero la mayoría son como tubitos. Aquí lo tenemos. A ver, me voy a salir porque no sé qué pasa, ya no puedo cambiar la diapositiva. A ver, entonces voy a dejar de compartir y a lo mejor ahorita que regrese ya se puede. A ver. Aquí la generalidad de las funciones del tanto del retículo endoplásmico rugoso, esta es la abreviación, RER, retículo endoplásmico liso, REL. Retículo endoplásmico rugoso, producción de proteínas por medio de los ribosomas. Formas cisternas, que ya las vimos en el esquema, y esas cisternas que forma el retículo endoplásmico rugoso contienen los ribosomas. El retículo endoplásmico liso presenta células que fabrican hormonas esteroidales, principalmente en las gónadas o las glándulas suprarrenales, y en células hepáticas, es decir, células del hígado, y metabolizan lípidos. Otro orgánulo que es importante es el complejo de Golgi, o también llamado en algunos libros aparato de Golgi, pero yo creo que es más correcto decir complejo de Golgi, porque si nosotros buscamos la definición de aparato, pues nos va a decir otra cosa. Bueno, aquí está. Esto está representado de color azul. Aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso, le sigue el liso, y aunado al liso tenemos el complejo de Golgi, Dice que tiene la forma de sacos aplanados, aquí está, de color azul. Recibe cisternas del retículo endoplásmico, pero principalmente del rugoso. Y le adosa significa adherir, que tiene, que está compuesto de carbohidratos, pero ¿de cuáles? De los glucolípidos y las glucoproteínas. Compacta y distribuye las sustancias del retículo endoplásmico, principalmente las proteínas. Pero también recuerden que en el caso del retículo endoplásmico liso almacena calcio. Por ahí lo vimos en las clases anteriores. Es una de las funciones. Entonces, distribuye las sustancias del retículo endoplásmico en vesículas hacia el exterior de la célula. Interviene en el proceso y en el empaque de productos de secreción. Como las hormonas que se forman, pues muchas veces allí las puede guardar, las empaqueta, pero pueden salir en el momento que algún orgánulo, alguna parte de la célula o tejido la requiera. Esta es la estructura que está adherida al retículo endoplásmico rugoso, que son los ribosomas. Los ribosomas tienen dos subunidades. La mayor, que casi siempre está hacia arriba, y ligeramente más pequeña la de abajo. Como dice aquí, la responsable de la síntesis de proteínas, y está adherido al retículo endoplásmico rugoso. Contiene proteínas y además ARN.
Si ustedes recuerdan, los ARN son el mensajero, que es el que va hacia el núcleo de la célula. La hebra de ADN se separa, se transcribe la información y regresa a los ribosomas. Y cuando regresa se va a encontrar al ARN ribosomal y el que sintetiza proteínas. Ahora dice, mayor tamaño en las células eucariotas. Quiere decir que los ribosomas son más grandes en las eucariotas comparadas con las procariotas. Eso significa que ambas células tienen ribosomas. Y aunque esté en la procariota eucariota, va a tener las dos subunidades, la más grande y la de abajo, que es ligeramente más pequeña. Aquí tenemos la subunidad mayor, la subunidad menor. Esta contiene 49 moléculas de proteínas, 3 moléculas de RNA, principal el ribosomal. La más pequeña, la subunidad menor, contiene 33 moléculas proteicas, una molécula de RNA, es la ribosomal. Ahora, estas dos subunidades se van a encontrar unidas y entre las dos van a realizar la síntesis de proteínas. ¿Cómo es eso? Pues van a ensamblar los aminoácidos para que se puedan formar las proteínas, pero lo hace de la siguiente manera. Tiene un sitio A, un sitio P y un sitio E. En el sitio A están almacenados los aminoácidos. En el sitio P se van a formar los polipéptidos. Y por cierto, ¿qué es un polipéptido? Eso también ya lo vimos en clases anteriores. Poli, muchos. ¿Es la unión de muchos qué? A ver, ¿qué es lo que se une para formar las proteínas? ¿Qué es lo que se tiene que unir para que forme proteínas? Los aminoácidos. Se tienen que unir los aminoácidos para que se formen las proteínas. Entonces aquí hay el sitio A, están los aminoácidos. En el sitio P se forman los péptidos, que es la unión de varios aminoácidos o polipéptidos. Y una vez que ya están ensambladas las proteínas que el núcleo o algún orgánulo requiere, ya salen por el sitio E y entonces se dirigen ya sea al núcleo o se pueden dirigir al orgánulo que requiera esas proteínas, pero casi siempre es hacia el núcleo. ¿Por qué? Porque ahí se están realizando las mitosis, o lo que se llama el ciclo celular. Pero principalmente dentro del ciclo celular está la mitosis. ¿Para qué? Para crecimiento de huesos, para crecimiento de uñas o renovación de uñas, para el cabello que también se está renovando constantemente al ir creciendo. Estos para eso sirven, son ejemplos de donde los ribosomas fabrican proteínas y se utilizan para el cabello, las uñas, etc. Otro orgánulo importante son los lisosomas. Estos son orgánulos membranosos. Contienen enzimas. Esas enzimas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues van a tratar de degradar sustancias peligrosas. ¿Cuáles son esas peligrosas? A veces en el ambiente se vierten ciertas sustancias que nosotros respiramos. Algunas de ellas no tienen aroma, pero pueden penetrar a nuestras células. Entonces, esas sustancias son peligrosas, los desechos de algunas fábricas, ¿sí? O los desechos de alguna combustión, a veces no muy cerca de nuestra casa, pero el viento transporta los productos de la combustión, que pueden ser de la combustión de los coches, de cuando se está quemando la basura, a lo mejor allí hay llantas, hay unicel, que al contacto con el fuego pues producen sustancias tóxicas, estas se liberan y nosotros las podemos respirar. A eso se refiere con sustancias peligrosas, ¿sí? Absorbidas en la célula para librarlos posteriormente en la membrana celular. Los lisosomas constituyen el sistema digestivo y ese sistema digestivo lo hacen precisamente por enzimas. Esa degradación de sustancias peligrosas o también de algunos desechos los hace el lisosoma por las enzimas que reciben el nombre de hidrolíticas. Son vesículas grandes formadas por el complejo de Golgi. Entonces el complejo de Golgi origina los lisosomas. Aquí dice que son bolsas membranosas con enzimas hidrolíticas. Pueden degradar también
alguna proteína, algún carbohidrato, algún lípido, algún ácido nucleico que ya no requiera la célula, entonces lo van a degradar. Mecanismo de defensa ante organismos o sustancias extrañas. Aquí tenemos el lisosoma, ¿sí? Entonces, dentro de su estructura tiene precisamente la membrana externa, tiene también enzimas hidrolíticas que están representadas por estas como esferitas de color rojo. Sí, aquí hay más, nada más que se ven más claras. Proteínas transportadoras, o sea, las van a, por medio de señales químicas, se van a transportar al sitio que lo requiera la célula. Aquí está una célula. Aquí en la célula, con ayuda de los lisosomas, se puede hacer lo que se llama autofagia y heterofagia. ¿Qué es autofagia? La misma célula, en un momento dado, puede tener algunos orgánulos que ya están desgastados, que ya tienen mucho tiempo y hay que renovarlos. Entonces, la misma célula los digiere para que se puedan renovar. A eso se llama autofagia. Y heterofagia es cuando a la célula, esto representa la membrana, esto externo de color gris. ¿Qué es lo que hace? Se acerca, por ejemplo, una bacteria. No quiere decir que era más una bacteria, puede ser un protozoario, puede ser un hongo microscópico, puede ser alguna sustancia química que estamos respirando. Aquí el ejemplo lo está dando con las bacterias. Entonces está entrando una bacteria que es ajeno a la célula. Entonces aquí, si se dan cuenta, esta membrana se vagina, quiere decir que entra hacia adentro para englobar a la bacteria. La está fagocitando, ¿sí? Para posteriormente, con ayuda de los lisosomas, digerirla. Una vez que ya se forma el fagosoma, aquí la está fagocitando porque está tratando de que entre para ser atrapada por la membrana. Se forma el fagosoma. Este fagosoma se va a dirigir a los lisosomas y los lisosomas la van a digerir. Puede ser bacteria, puede ser también un virus, un hongo microscópico, una sustancia ajena o peligrosa para la célula. O como les dije, la autofagia, que los orgánulos pues ya tienen también una vejez, ya no trabajan bien como debería de ser, entonces tienen que ser reemplazados. Y entonces pues ahí la misma célula igual forma un autofagosoma, lo lleva al lisosoma y en el lisosoma se va a digerir, ¿sí? Ahora, hay veces que entran partículas que son nutritivas, entonces entran por endocitosis, partículas que son nutritivas, ¿eh? Aquí no es lo mismo que fagocitosis, porque aquí la fagocitosis es cuando entra un microorganismo, una sustancia extraña, un virus. Aquí pueden entrar ciertas sustancias que se pueden digerir. Esas sustancias que se digieren, ¿qué es lo que va a suceder? Van a penetrar a la célula y con ayuda de los lisosomas se van a digerir. Por ejemplo, si las proteínas están entrando, las atrapa, las lleva al lisosoma y las proteínas pasan a aminoácidos. Y esos aminoácidos tienen que llegar a los ribosomas para que con esos aminoácidos de esas proteínas que estaban en los alimentos se puedan formar las proteínas que sí requiere, en este caso, la célula. ¿Sí quedó claro los dos términos, heterofagia y autofagia y endocitosis? Endocitosis no es lo mismo que heterofagia, que quede claro. ¿Sí quedó clara la diferencia? Sí, A ver, profesora. no me contestan, ¿sí o no? Bueno, aquí endocitosis son sustancias nutritivas que tiene que digerir. Las tiene que pasar a la forma que requiere la célula. Y aquí es algo extraño, que no necesita la célula. Y aquí, pues como les dije, reemplazar órganos. ¿Ya envejecieron esos orgánulos? No órganos, perdón, empleé la palabra incorrecta, no son órganos, organelos. Entonces ya envejecieron, ya no están cumpliendo su forma normal, entonces los digieren y se reemplazan por otros nuevos. Fagocitosis, proceso de algunas células y organismos unicelulares que capturan y digieren partículas nocivas o alimento. Eso es fagocitosis. Fagosoma,
Deriva de una evaginación de la membrana plasmática en torno al corpúsculo que termina por cerrarse y forma una vesícula. Y aquí lo estamos viendo. Se cerró y formó el fagosoma que luego se dirige a los lisosomas. Autofagosoma. La función de los autofagosomas con los lisosomas. Provoca la degradación del material gracias a las enzimas permeasas, que es un tipo de enzimas hidrolíticas que produce el lisosoma. También descompone y destruye proteínas viejas, dañadas o anormales. Y aunque aquí no lo dice, también algunos orgánulos y otras sustancias en su citoplasma. Los productos de la descomposición se reciclan para funciones celulares, en especial durante periodos de estrés o ayuno. En endocitosis se incorporan moléculas extracelulares englobadas por la membrana plasmática. Heterofagia, digiere sustancias capturadas. Ay, perdón. A ver, aquí les voy a hacer la aclaración. Aquí, heterofagia. Algo extraño. Comer, digerir algo que no conviene a la célula. Dice endo, y aquí vamos a ver el esquema. Aquí está. Está entrando por un fagosoma y digiere. Aquí. Hace rato en la explicación estábamos viendo endocitosis. ¿Qué les dije hace rato? Endo es cuando entran, por ejemplo, proteínas o un disacárido, la lactosa de la leche. La descompone y luego se utiliza. Aquí está entrando endo. Endo significa cuando entra. Endocitosis, principalmente se refiere ese término a cuando entran sustancias que sí le sirven a la célula. Aquí no les sirve. Aquí tampoco. Envejecieron algunas mitocondrias, por ejemplo. Los mismos lisosomas pueden envejecer. Entonces hay que digerirlos. Luego dice, los productos de la descomposición se reciclan para funciones celulares. Endocitosis se incorporan moléculas extracelulares englobadas por la membrana. Heterofagia digiere sustancias capturadas que no le convienen a la célula. Autofagia. Aquí viene otra cosa que hace la autofagia. Aquí la autofagia es digerir lo que ya no tiene, lo que envejeció dentro de la célula, lo que ya no le sirve. Pero hay veces que tiene que ayudar a la heterofagia. Y entonces aquí dice, ayuda a eliminar virus, bacterias de nuestras células. Cuando los sistemas de alerta de nuestras células detectan que este tipo de patógenos, los autofagosomas son capaces de engullirlos y hacer que sean degradados. Principalmente la autofagia es para la misma célula, pero hay veces que tiene que ayudar a la heterofagia. Y como dice aquí, a eliminar ciertas estructuras microscópicas. A partir de las 14-16 horas, se ponen de manifiesto ciertos procesos que se llaman apoptosis o autofagia. En este caso, se programa la muerte, por ejemplo, de alguna mitocondria que ya no está funcionando o que ya tiene bastante tiempo y tiene que ser renovada. Entonces aquí dice que 14 o 16 horas para que sea digerido, o sea, ya está la muerte programada de esa mitocondria, de ese lisosoma que ya no funciona, que ya envejeció, y entonces es una muerte programada para esos orgánulos, o también llamados organelos, ¿sí? Los peroxisomas, esos son bien importantes. Muchas veces nosotros tomamos sustancias que son tóxicas, por ejemplo, medicamentos. Los medicamentos dejan ciertos residuos que son tóxicos.
Esos se tienen que eliminar. O a veces los humanos, hay humanos que se vale una copa, se valen 2 copas, pero ya no se vale constantemente estar tomando alcohol y casi no hay intervalos de descanso, principalmente para las personas que son alcohólicas. Entonces ahí con el alcohol, una vez yo les dije que con los alcoholes como el etanol, que es un alcohol primario, porque el OH lo tiene en uno de los extremos de los carbonos, puede dar origen a acetaldehídos o aldehídos, que son solventes. Pero si se trata que el vino tiene alcohol, pero es un alcohol donde el OH está en un carbono secundario, se produce cetonas. Estos dos son solventes, pueden llegar al hígado y las células, en este caso del hígado, pueden ser dañadas, produciendo lo que se llama cirrosis hepática. O cuando se acumulan los ácidos grasos. A veces los peroxisomas nos ayudan, pero si nosotros estamos comiendo muchos ácidos grasos, en este caso estamos hablando de origen animal, pues por más que quieran ayudarnos, los peroxisomas muchas veces no se pueden y la grasa se acumula. Y ya en esquemas anteriores vimos que puede quedar atrapada esa grasa en arterias, en venas, en capilares, obstruyendo el paso del oxígeno y los glóbulos rojos. Y por lo tanto, pues puede uno de las tantas consecuencias, pues puede ser un paro cardíaco, una embolia, etc. Ahora, las plantas tienen algo que es análogo a los peroxisomas y en las plantas se llama glioxisomas. Y por ejemplo, cuando por alguna causa la planta tiene gran cantidad de lípidos, los va a transformar en azúcares. Y con esos azúcares, en este caso puede formar la misma planta la celulosa para proteger las hojas, los tallos o los troncos de los árboles de organismos de mayor talla. Aquí estamos viendo los lisosomas. Participan en varias funciones. Por ejemplo, la oxidación de lípidos, oxidación de poliamidas, desintoxicación. Por ejemplo, hace rato yo les dije los residuos de los medicamentos, o puede ser de las sustancias que estamos respirando que muchas veces no las percibimos porque no tienen aromas. También el metabolismo de algunas sustancias que a lo mejor están en exceso, como la L-acina o el ácido pipecólico, entonces muchas veces los va a convertir en otras moléculas para que sean desechados. También otra función que tiene es de ser antioxidante, es decir, que no se forman muchos radicales libres, porque cuando se forman muchos radicales libres, quiere decir que son estructuras moleculares insaturadas. Se pueden unir con cualquier cosa que encuentren dentro de la célula y a lo mejor hasta forman sustancias más tóxicas. Por ejemplo, se pueden unir con los residuos de los medicamentos. Y entonces, pues los lisosomas tratan de ser antioxidantes, aunque hay veces que aunque quieran, pues hay producción de radicales libres, porque se tiene gran cantidad de sustancias que pueden dar origen a esto y que ellos pues no pueden ayudar para que estos puedan convertirse de una manera o haya menor cantidad de radicales libres que no perjudiquen a la célula. También los peroxisomas participan en el origen de la temperatura, es decir, regulándola, en oxidación del ácido úrico, en metabolismo de ácidos y sales biliares, en biosíntesis de ciertas sustancias que son más fáciles de desecharlas y que estas se pueden originar de alguna sustancia que nosotros respiramos que es tóxica. Y así entonces se dan cuenta, los peroxisomas, los lisosomas y cada uno de los organelos cumple funciones específicas. Bueno, hay otra estructura que se llaman los plastos. Los plastos son exclusivos de los vegetales y tenemos 3 tipos, los cromoplastos, leucoplastos y los cloroplastos. Cromoplastos, estos son plastos
que básicamente almacenan los pigmentos, como por ejemplo el naranja o los rojos, de las flores, raíces y frutos. Tenemos los leucoplastos, que no tienen pigmento. Leu significa sin color, no tienen pigmento, pero es la reserva de sustancias nutritivas para el vegetal. Y los cloroplastos, que como ustedes saben contienen el pigmento verde, que es la clorofila, y que participan principalmente en la fotosíntesis. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se va formando un cloroplasto, ¿sí? Entonces tenemos, de ahí pasa cromoplasto a leucoplasto, pero entre cromoplasto y leucoplasto hay los etioplastos y los propiastos, leucoplasto y luego los cloroplastos. Etioplastos, cloroplastos que no han sido expuestos a la luz y carecen de clorofila. Entonces, para que estos plastos se convierten en cloroplastos, pues se originan de aquellas estructuras que no tienen color. Pero esto también se puede manifestar cuando, aquí lo dice, cuando no han sido expuestos a la luz y carecen de clorofila, pigmento verde. Generalmente se observa cuando las plantas se cultivan en la oscuridad. Si, por ejemplo, ustedes colocan aquella semilla que una vez lo hicieron en un frasco Gerber con algodón y algo de agua, y la colocan dentro de una caja donde no pase la luz, ¿qué va a suceder? Empieza a haber la germinación. Empieza a crecer medio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros o más. Pero no van a notar el color verde. Va a tener una apariencia entre amarilla y blanca o color cremita. Pero es precisamente porque se está exponiendo a la oscuridad, no hay luz. En cambio, si después ustedes sacan ese vegetal que germinó y que creció algunos milímetros o centímetros, poco a poco va apareciendo el pigmento verde, porque entonces se está atrapando la luz solar. Proplastos, plasto pequeño no diferenciado con membrana doble y matriz celular granulosa, propio de las células embrionarias vegetales. O sea, las primeras células después que germina la semilla, que se dan por las primeras divisiones celulares, a esas se llaman proplastos, que como dice aquí, corresponden a las células embrionarias, pero de vegetales. El cloroplasto. Este es muy importante. Lo tenemos en vegetales y en algas. Tienen varios sacos, que son los que forman los tilacoides. Perdón. Bueno, contiene clorofila y con ella el proceso de fotosíntesis se da, formando glucosa y liberando oxígeno. Contiene tilacoides, ribosomas, ADN, estroma. Aquí lo tenemos, el estroma, el ADN, que es como color naranjita o rojo. Tiene la membrana externa, que también se llama membrana plastidial externa. Tiene membrana interna, que también se llama membrana plastidial interna. Espacio intermembrana, está. La grana, que es el apilamiento. Aquí no se ven como monedas. ¿Se acuerdan que en otro esquema por ahí lo vimos como si fueran monedas apiladas? Esos son los tilacoides, que cuando están apilados, pues reciben el nombre de grana. La membrana tilacoidal y el estroma. Vacuola. Básicamente lo encontramos principalmente en los vegetales.
Ocupa bastante espacio de la célula, entre 30 al 90%. Almacena agua, da soporte a la célula, almacena nutrientes o algunos desechos, pero por un corto tiempo. Aquí lo tenemos. Ocupa el mayor espacio y puede haber una o más. Aquí está otra vez. Aquí igual. La encontramos en las células vegetales, pero algunas veces algunos organismos animales la tienen. Si ustedes recuerdan los centriolos, cuando la célula se está dividiendo, por un filamento los cromosomas son jalados hacia el extremo de la célula. Ahí está participando el centriolo, que está emitiendo un filamento que tiene el nombre de uso acromático para que se jalen los cromosomas y la célula se pueda dividir. Ahora, los centriolos, ¿qué forma tienen? Aquí estamos viendo el esquema. Dice que participan en la reproducción de la célula, formando ásteres, que son los filamentos que jalan a los cromosomas para cuando ésta se va a dividir. Y el uso acromático para que la célula se pueda dividir. Durante la mitosis, tiene una estructura tubular hueca, aquí los estamos viendo. Como tubos. Formado por 9 tripletes. Contabilicemos, tripletes. Aquí tenemos un triplete. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por 9 tripletes de microtúbulos. Cada uno de estos son los microtúbulos. Vamos a hacer de cuenta que vamos a ver un microtúbulo. Aquí en este esquema tenemos un microtúbulo. Recuerden que son huecos. Están constituidos en forma externa por 2 proteínas, ¿sí? Que en este caso es la tubulina alfa y la beta, o también se llama la A y la B. Determinan la corriente citoplásmica, intervienen en la división de celular, constituyendo el uso acromático. Entonces aquí recordemos que son huecos. Aquí los vimos, hagamos de cuenta que tomamos uno. Y en este esquema estamos analizando qué proteínas tiene. Otra estructura que es muy importante es cito significa célula, el esqueleto de la célula. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro esqueleto, que son los huesos. La función del esqueleto, ¿cuál es? Sostener a los tejidos. Pero también protege algunos órganos como el corazón, como los pulmones, por citar algunos ejemplos. Bueno, haciendo la analogía, la célula tiene su esqueleto, se llama citoesqueleto, citocélula. Tiene 3 componentes, microtúbulos, microfilamentos de actina, que es una proteína, y filamentos intermedios. Los microtúbulos contienen proteínas, la tubulina alfa y beta, o también llamada A y B, que son proteínas globulares. Funciones estructurales y distribución de transporte de ciertas sustancias. Los microfilamentos de actina. Las proteínas, como ella dice, actina y miosina, que también son globulares. La función es contráctil. Así como nosotros tenemos músculo que se contrae y se expande, pues aquí también cada célula se puede contraer y expandir, y es básicamente precisamente por estos microfilamentos. Por ejemplo, cuando nosotros nos agachamos, oprimimos el abdomen, porque a lo mejor vamos a recoger el cuaderno que se cayó al piso. Entonces, cuando nos erguimos, ya se expande la célula. Ahora, también hay organismos que son unicelulares y tienen o forman pseudópodos. Tienen la forma como las amibas. Cuando no se van a transportar, tienen una forma así como circular, como ovoide. Se van a transportar a otro sitio, se forman los pseudópodos, que son así como si fueran piecitos que se prolongan de la membrana y por medio de eso se desplazan. Filamentos intermedios, queratina y proteínas fibrosas.
esta resistencia mecánica o de otra manera, resistencia al movimiento. Aquí tenemos el citoesqueleto. Parte de este está representado por esto como de color cafecito, naranja. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos parte de la membrana de la célula. Aquí están los filamentos de actina, que son estos de color verde. Aquí hay otros microtúbulos, aquí están. Filamentos intermedios. Esto es como si fueran las varillas de un edificio. Hay edificios que les ponen varillas de diferente diámetro. Hay otros edificios que utilizan una estructura metálica de diferente forma, tamaño, etc. Entonces aquí, la célula tiene su citoesqueleto. Ahora, el citoesqueleto también le sirve para proteger algunos orgánulos. Por ejemplo, aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Aquí tiene estos puntitos que nos representan los ribosomas. Aquí tenemos a una mitocondria. No se ven todos los orgánulos. Aquí está como representativo nada más el retículo endoplásmico rugoso y las mitocondrias. Adentro de nosotros, de nuestros huesos, haciendo la analogía, está el corazón y los pulmones. Entonces, nuestro esqueleto sirve para proteger. El citoesqueleto de la célula, pues también. Y le da un sostén y una forma definida. Por ejemplo, el esqueleto de un pez es diferente al del humano, al de un avestruz, al de un canario. Pero no importa, en este caso, el organismo que sea, el esqueleto de vertebrados es para dar sostén a los tejidos y proteger. Bueno, pues en la célula, su citoesqueleto sirve para proteger los orgánulos y para dar sostén a las células y dar una forma definida. Hay células que son cúbicas, hay células que tienen la forma cilíndrica y así sucesivamente. Entonces, básicamente, el citoesqueleto determina la forma, así como el esqueleto del pez. Tiene un esqueleto que es diferente al de un ave. Tiene un esqueleto que es diferente al de un humano, al de un gato, etc. Y por último, pues vimos que las células tienen pues varios orgánulos. Cada uno trabaja en forma individual, pero también puede trabajar en forma de conjunto, es decir, en un tejido que tiene una función especializada, en algunos órganos que también tienen funciones especializadas, ¿sí? Entonces, la gran importancia que tiene cada uno de los orgánulos y que trabajan en forma individual, pero las células pueden trabajar en forma de tejido, o sea, en conjunto, para cumplir una función, en este caso definida.